Bien, muy buenas noches a todos los participantes. El agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Lima por la invitación. El agradecimiento también a todos ustedes, estimados participantes, para poder compartir en este día sobre un tema muy importante con ocasión del cierre tributario 2021. Bien, a todas las personas, por favor, me confirman, bueno, alguna de las personas me puede confirmar si está apreciando el material, por favor, para poder iniciar. A ver, por acá, por favor. Sí, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Bien, estimados participantes, tengan todos ustedes muy buenas noches. Gracias, gracias, excelente. Gracias, muy buenas noches a todos, muy buenas noches. Bien, el agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Lima por la invitación a todos ustedes también, estimados amigos. Bien, permítame presentarme, mi nombre es Richard Agapito, soy asesor y consultor en materia tributaria y en esta oportunidad nos citamos para poder tocar un tema muy interesante, muy relevante. A todas las personas que nos vienen saludando, muy buenas noches, la cordial bienvenida a todos ustedes. Un tema muy relevante con ocasión del cierre del ejercicio fiscal 2021 y justamente un tema a colación que se tiene que hacer la verificación ya, justamente con ocasión del mes de diciembre. Justamente estamos en el último mes del año y tenemos que analizar sí o sí este tema porque no solamente tiene incidencia en la determinación anual del impuesto a la renta para la empresa, sino también tiene incidencia en el ajuste final de la determinación del impuesto a la renta de quinta categoría de los trabajadores que son accionistas a la vez de la empresa. Y también es un tema muy importante porque, sí, muy buenas noches a todos, porque muy buenas noches, estimada, porque en realidad algunas personas, algunas empresas estiman hacer esto llamándolo planificación tributaria, pero se debe tener en cuenta que esa planificación tributaria debe ser consistente y que a la vez tampoco transgreda las normas jurídicas. Entonces, muy importante con ocasión del mes de diciembre tocar este tema para tener en cuenta y evitar justamente, o mejor dicho, anticipar riesgos. Es nuestro lema, anticipar riesgos. Entonces, igual a todas las personas que si tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia, tal vez en temas de fiscalización por este tema, o en temas a nivel de acciones inductivas, siéntanse libres de hacer las consultas que consideren ustedes convenientes. Bien, entonces vamos a comenzar con este tema. A ver, es conocido por todos que los gastos de personal son gastos válidos porque justamente de manera general todavía, porque están relacionados justamente a que el personal de la empresa, los trabajadores de la misma, contribuyen justamente a la consecución, al logro, al fin de lograr los objetivos de cada entidad, de cada empresa. Por lo general, siempre una empresa va a tener trabajadores. Y por ahí un primer comentario, como dicen, de lleno. Hay algunas empresas, llamémoslo pequeñas o hasta incluso medianas, las grandes no, si tienen toda la estructura y que justamente por ahí vamos a comentar más adelante, que algunas empresas en realidad sí tienen, sí realizan lógicamente labores para poder vender sus bienes o prestar sus servicios, lógicamente hay actividad laboral que tiene que tener en cuenta y que debe reflejarse en la planilla de la empresa. A lo que me refiero específicamente, que hay algunas empresas pequeñas por el tema del ahorro o en todo caso por el tema de no hacer la retención de quinta categoría o por no aportar al sistema de pensiones privado o estatal, que no están contemplados sus trabajadores en la planilla de las empresas. Entonces, justamente con ocasión del cierre anual de cada ejercicio, siempre se dan con la sorpresa que algunos de ellos dicen, ¿por qué me sale mucho impuesto a regularizar? ¿Por qué me sale alta la carga tributaria? Y porque pueden existir varios factores, uno de los factores es que tienen personal trabajando para la empresa, para el negocio, sin embargo, por X razones, no lo incluyen en la planilla de la empresa, es decir,
formalizan como un trabajador dependiente, no lo incluyen. ¿Y eso en qué repercute, estimados amigos? En la determinación anual de renta, en que tenga menos gasto, porque si yo, el trabajador, estuviera en la planilla de la empresa, yo, si ha laborado durante todo el ejercicio, debe estar en la planilla, tiene sus 12 sueldos, tiene sus 2 sueldos adicionales por la gratificación, puede tener tal vez alguna bonificación, puede tener algún concepto extraordinario, y todo eso, como está en la planilla de la empresa, son gastos plenamente deducibles, partiendo que ese trabajador está cumpliendo las labores efectivas por las cuales justamente ha sido contratado por su empleador. Entonces, desde ya está ahí, si una persona está trabajando para una empresa y no está en planilla, desde ya está perdiendo gasto. Y tiene incidencia también en qué específicamente, que cómo se les paga. Hay algunas empresas que erróneamente no lo incluyen en planilla, pero el dinero con el cual les pagan es el dinero de la empresa. Y entonces nos preguntamos cómo sustentan esa salida de ese dinero, porque en realidad tienen que pagarlo. O sea, yo tengo trabajador y tengo que pagar. Entonces, ¿por qué no formalizar esto en la empresa? Allí desde ya estoy perdiendo gastos, estimados amigos. Creemos ese tema porque muchas veces hay algunas empresas erróneamente tienen criterios de cómo sacar el dinero para pagar. Eso es un tema que no debe suceder y las empresas deben ser conscientes. Hay costo-beneficio, mejor lo incluyo en la planilla, es un gasto normal, lo formalizo con el pago correspondiente, es un gasto más que a la postre me va a rebajar la base de cálculo de impuesto a la renta dentro de lo legal, sin hacer ningún artificio que esté fuera de los alcances normativos. Entonces, un primer punto ahí. Dicho esto, todo gasto de personal en principio debe ser causal, eso ya lo sabemos porque yo me contrato para, no sé, desde la parte más alta jerárquicamente, que es el gerente general, el director, el presidente ejecutivo, las diferentes denominaciones que pueda tener dependiendo el tipo de compañía. Hay compañías que, por ejemplo, solamente tienen su gerente general o administrador y tienen por ahí 2 trabajadores más, hasta que hay compañías incluso más grandes que, por ejemplo, pueden tener presidente ejecutivo, directorio, pueden tener gerente general, gerente de administración y finanzas y las diferentes gerencias, y de ahí vienen los impuestos acá. Entonces, debemos tener en cuenta esos detalles también de cómo estructurar justamente los gastos de personal. También, de acuerdo al artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta, nosotros debemos recordar que todo gasto de personal debe cumplir, aparte del de la causalidad, debe ser general. Último párrafo del artículo 37 de la Ley del Impuesto a la Renta. Los gastos de personal deben ser también cumplir con el criterio de generalidad. Y como ya he sabido, no es nada nuevo, el tema de generalidad no significa que le dé a todos mis trabajadores. Por ejemplo, a ver, que se viene con ocasión de Navidad, por ejemplo. Es clásico que todas las empresas otorguen tal vez un aguinaldo o digamos una canasta navideña, que ahí sí, pues ahí se les entrega a todos los trabajadores. Pero me refiero a que alguna empresa puede querer, aparte, supongamos que es una empresa que solamente tiene 15 trabajadores en planilla, porque hay algunas empresas que no quieren pagar utilidades porque el tema, no quieren superar los 20 trabajadores porque dice que van a estar obligados al pago de utilidad. Ya, perfecto. Supongamos que ya superamos ese tema, solamente nos quedamos con 15 trabajadores. Entonces la empresa estima darle una bonificación a ciertos trabajadores. ¿Qué pasa si la empresa dice, le voy a dar bonificaciones solamente a la plana gerencial, al gerente general y a todos los gerentes de línea? Pregunto, ¿se puede cumplir la generalidad? Por supuesto que sí. ¿Cuál puede ser el criterio a establecer? Solamente todos los responsables de la gerencia de línea y la gerencia mayor. Sí, de esa forma se puede cumplir el criterio de generalidad. También se puede cumplir, por ejemplo, las bonificaciones o gratificaciones extraordinarias, por ejemplo, todos aquellos trabajadores que hayan cumplido las metas de la empresa o del área y la meta personal de cada uno de ellos. Hay algunas empresas que otorgan ciertas bonificaciones extraordinarias cumpliendo esas 2 metas, una meta empresarial o meta de área más su meta personal. Si cumplen ciertos criterios, eso tienen que, digamos, la empresa se ve obligada
a pagarle cierta bonificación. Ya esto, ojo, estamos hablando de situaciones de cada empresa que a veces establecen eso de manera voluntaria, pero lo establecen al inicio del año. Ojo, no acostumbremos, y es una mala práctica en el sector empresarial, que algunas empresas requieren gasto para ajustar su renta anual y comienzan a, entre comillas, a inventar alguna figura de un bono al final del año, pero nos preguntamos qué sustento documentario tienen al respecto. De ahí lo vamos a ir comentando, pero ahí preguntémonos eso, porque ese tema de que te puede ajustar la renta neta del impuesto de la renta, eso te puede pasar factura más adelante cuando estemos inmersos en un procedimiento de fiscalización. Y eso a la postre nos puede salir más oneroso porque además, si es que la administración lo detecta, nos podemos conllevar a incurrir en una infracción, una multa y adicionalmente pagar los intereses moratorios que corresponden. Entonces, todo un tema. Recuerden que los gastos de personal al amparo del inciso V del artículo 37 de la ley del impuesto de la renta están sujetos al pago. Hay que recordar, por ejemplo, si pago vacaciones, sueldo. Bueno, se supone que el sueldo pago al siguiente día o al término, al último día del mes. Eso va a estar pagado. Me refiero al tema más que todo a tener en cuenta como ocasión de cierre a las vacaciones, a las participaciones voluntarias, a las gratificaciones extraordinarias que paguen las empresas. Esos son conceptos de renta de quinta categoría conforme al artículo 34 de la ley de impuesto de la renta. Entonces, no se olviden que esos pagos tienen que ser, esos gastos, esos desembolsos tienen que ser cancelados hasta la fecha de presentación de la DJ anual del ejercicio siguiente. Estamos 2021, yo le tengo vacaciones, debo pagar, por ejemplo, si está provisionado en empresa, si está provisionado en la contabilidad, tiene que ser cancelado hasta la fecha de presentación de la DJ anual, llámese en marzo o en los primeros días de abril, según el último dígito. No olvidemos ese detalle, estimados amigos. Igual abarca para todos los conceptos de renta de quinta categoría. Adicionalmente, tenemos en el caso de conceptos extraordinarios, debemos tener en cuenta, por ejemplo, si yo digo que voy a darle bonificaciones solamente a los gerentes, supongamos yo le voy a dar bonificaciones a los gerentes, yo tengo que establecerlo en los documentos internos de la compañía que pueda elaborar, llámese una política, un memorándum, una carta, pero esas metas, esos plazos o esos driver que la empresa, cada empresa establece, tienen que considerarse desde el inicio, no prácticamente cuando hay algunas empresas que quieren mejorar el tema de o aumentar el tema de los gastos, no, tiene que plasmarse al inicio. Y ojo, esas políticas, esos memorándum, tienen que cumplirse, porque algunas empresas piensan que simplemente por hacer una política ya es deducible. No, lo que plasmemos en los parámetros de las políticas tiene que cumplirse bajo el criterio de lo que se han establecido. Es decir, si yo le establezco que le voy a dar, por ejemplo, bonificaciones a todos mis vendedores de una empresa X porque han llegado todos a las metas de venta, perfecto. Tengo que poner el parámetro. ¿Cuál es? Por ejemplo, factor ventas. Ah, ya. Tengo que poner los rangos de las ventas. Por ejemplo, no sé, si tú, el vendedor A, vende hasta $500,000, entonces yo le pago un bono de 5%, en función a lo cobrado, en función a lo ofrecido, no sé, diversos parámetros que pueda tener cada compañía. O sea, es decir, las políticas, esos tienen que cumplirse, no simplemente, disculpen el término, un papel de adorno, porque eso muchas veces ha pasado y en procedimiento de fiscalización es observado consecuentemente por la administración tributaria. Adicionalmente, por ejemplo, ¿quién propone esto dentro de la empresa? El área puede ser, no sé, un área de recursos humanos, lo puede elevar a la gerencia general y la gerencia general, si es que la empresa tiene un directorio, tiene que elevarlo a la aprobación del directorio, o si no, tal vez puede elevarlo, digamos, a Junta General de Accionistas. Mientras más obligación, más estándares de poder, de estar obligados a esos conceptos, es mejor para poder sustentar más adelante, estimados amigos. Porque la idea es acá, sí, vamos a ir comentando poco a poco el tema del valor de mercado, pero la idea es ir cerrando o comentando algunos aspectos que debemos tener en cuenta siempre, estimados amigos. La idea no es hacer una determinación que a la postre me pueda conllevar a ciertos riesgos más adelante. Dentro de los conceptos hay que recordar que puedo tener, cuando digo vacaciones, participación de utilidad, gratificación. Recuerden que la CTS, por ejemplo, para el requisito del pago, la CTS no es requisito que esté cancelado para la deducción
de dicho gasto, por si acaso. No es obligatorio la provisión de la CTS. También el cumplimiento de ciertos criterios establecidos por la compañía. Lo que yo que lo plasme, digamos, como conceptos para pagarles a mis trabajadores, tiene que estar bien establecido en esas políticas, en esos memorandos, ¿ya? No se olvidemos esto. Solamente también para recordarles que, por ejemplo, el tema de las indemnizaciones pagadas al personal, eh, conforme al último criterio de la administración tributaria, esa puede ser deducible, la indemnización pagada al personal, pero solamente aquella que esté establecido hasta el límite del rango laboral. Hay indemnizaciones que se pagan, por ejemplo, hasta 14 sueldos, o sea, los parámetros de la norma laboral, hasta ese monto van a ser deducibles. Esa indemnización, esas indemnizaciones por norma laboral, eso va a ser deducible. Últimos criterios de la administración tributaria, por si acaso. Y todo esto está enmarcado justamente para los trabajadores en general. Pero nos vamos a abarcar justamente específicamente a las remuneraciones que deben contener los trabajadores accionistas, esos trabajadores que ustedes esos accionistas de una determinada empresa que ustedes asesoran, que ustedes llevan la contabilidad o ustedes mismos son las empresas. Muchas veces siempre en temas de planificación tributaria dice, yo quiero pasar más gasto para la empresa, pero digamos que tampoco haya desembolsos. El dinero se quiere quedar solamente en la propia empresa a través de los accionistas. Hay que recordar que esta norma que vamos a verificar el tema de valor de mercado aplica justamente para los trabajadores accionistas de una determinada empresa. Y a continuación mostramos un pantallazo de una notificación de SUNAT que bien, a ver, antes por lo general, lo que hacemos en este momento, eh, lo que estamos plasmando ahora, lo que estamos comentando es justamente para la determinación anual del ejercicio 2021 y de todos los ejercicios. Nosotros debemos tener en cuenta esta verificación que debemos hacerlo con ocasión del mes de diciembre. Pero ojo, esta verificación, este análisis, este examen que tenemos en hacer al final del año, es también revisado por la administración tributaria, ya sea vía un procedimiento de fiscalización o vía una acción inductiva. Antes, sobre este tema, se creía que solamente este tema podía ser revisado a nivel de fiscalización, pero en los últimos años, la administración tributaria, esta verificación cada vez más continua del valor de mercado de remuneraciones también lo hace a través de acciones inductivas. Y como por ejemplo este pantallazo de una notificación de SUNAT es producto de una acción inductiva, de una esquela de citación a una empresa determinada. Entonces justamente alguien decía, no, pero para que se dé cuenta la SUNAT sobre el tema que hemos aumentado el sueldo, que le hemos aplicado, más, menos, etc., etc., no es tan difícil para la administración tributaria llegar a detectar esto, estimados amigos. No es tan difícil. ¿Por qué? Porque toda esta información de los trabajadores accionistas, de los demás trabajadores de una empresa, ojo, está plasmado justamente en toda la información comenzando desde el famoso T-registro, comenzando desde de la planilla electrónica, la famosa PLAME. Esa PLAME, ese T-registro está plasmado aquí. Entonces, toda esta información que nosotros que tengamos de los trabajadores de la empresa lo tiene la administración tributaria. Entonces, la administración tributaria fácilmente puede llegar a detectar sin necesidad, ojo, sin la necesidad de un procedimiento de fiscalización, puede llegar a detectar estos temas y determinarme tal vez un ajuste tanto para la empresa como para el trabajador accionista. Y justamente, mire, acá la administración tributaria en este pantallazo que ustedes están apreciando, directamente en la segunda columna donde dice impuesto a la renta tercera categoría, directamente le dice a la compañía, dice, le ha determinado una disminución al saldo del impuesto de la renta. ¿Y por qué le ha disminuido su saldo a favor? Porque específicamente la administración tributaria ha detectado un gasto en exceso por valor de mercado. En el ejemplo de la notificación, 38.000. Para algunos será muy poco, para otros será mucho. Entonces, la SUNAT, sin hacer fiscalización, ha desconocido parte del gasto del sueldo de los accionistas que laboran en la empresa. ¿En cuánto? En 38.000.
con la tasa vigente, el 30%, 29.5, 11.275. Miren cuánto de impuesto hay que regularizar. Entonces, la SUNAT disminuyó el saldo a favor del impuesto en la renta de la compañía, directamente sin hacer fiscalización propiamente dicho. Mira, simplemente envió, señor contribuyente, esto es lo que hemos determinado, regularice o presente sus descargos respectivos, sin la necesidad de hacer una fiscalización. Acá también, para el trabajador, o mejor dicho, como obligación para la empresa, a cuenta del dividendo del trabajador accionista me determina 1911. Miren, si la necesidad que vengan a las oficinas. ¿Y dónde parte? Porque toda esta información está almacenada en la planilla electrónica y en el famoso registro, porque cuando solicitan, ¿qué puesto va a tener? No sé, ¿qué cargo? Gerente general, gerente de ventas, no sé, contador, asesor legal, etcétera, etcétera. Todos esos puestos están registrados en el famoso de registro y cualquier información adicional. Entonces, muy importante, incluso nos solicitan información si tengo, por ejemplo, estudios universitarios, puede ser qué tipo de estudios. Cada vez la información es más, la acción tributaria puede hacer cualquier cruce de información. Muy importante. Entonces, ahora sí, allí alguna consulta, alguna duda, por favor, si es que tuvieran. Bien, entonces seguimos. Desde el punto de vista normativo, la regulación sobre el límite, ojo, lo que nos habla el artículo 37 de la ley de renta es los límites, en este caso, a la deducción de los gastos desde el punto de vista de la empresa, por si acaso. Ustedes saben que ahí tienen, aparte del inciso N y inciso Ñ, hay, por ejemplo, gastos financieros, gastos de provisión de corazón y otros gastos más. Entonces, dentro de la limitación de esos gastos tenemos los gastos de los trabajadores que son accionistas de la empresa, por favor. Y alguien me dice, y si es un director de la empresa, el director solamente percibe rentas de cuarta categoría, no percibe, que son las dietas, no percibe renta de quinta categoría. Entonces, un locador, me pregunta también, el gerente general puede ser un locador de la empresa, es decir, que en vez que esté en planilla se le puede pagar vía recibo por honorarios. Legalmente no hay ninguna restricción para que el gerente general pueda estar en vía recibo por honorarios. No hay ninguna limitación legal y eso ya hay alguna jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Entonces, en ese caso me preguntan, entonces, si está vía por recibo por honorarios, vía recibo por honorarios en gerente general, ¿le aplica esta norma? La respuesta es no, porque acá dice que sean trabajadores, trabajadores. Entonces, si es un locador de servicio, no percibe remuneración, no percibe renta de quinta categoría, él percibe renta de cuarta, por más que sea gerente general, por si acaso. Entonces, hay que delimitar bien cuál es el alcance de la normativa. Entonces, este inciso M me aplica justamente para quien sean, mejor dicho, el dueño de una IRL, es el titular. Soy sociedad anónima, accionistas, participacionistas, en general socios o asociados de personas jurídicas. Tenemos como requisito que ellos tienen que cumplir justamente o que estén trabajando en el negocio, en la compañía. Y a la vez un requisito adicional, aparte que sea socio, accionista, titular de una lo que sea, tiene que probar que trabaje, ojo, bajo una relación de dependencia en el negocio o en la empresa. Y a la vez, esto, ojo, que ese trabajador accionista que labora en la empresa a la vez sea parte vinculada con el empleador. Y de ahí vamos a ver cuáles son los supuestos de vinculación para estos efectos de valor de mercado de remuneraciones. Entonces, tiene que también trabajar en ser vinculado, digamos, con el empleador en función que puede ser el control, que puede ser acciones, puede ser el tema de administración, puede tener un cargo gerente general, por ejemplo, o el capital de la empresa. Entonces, tres requisitos. Tiene que ser, por ejemplo, accionista de la empresa, tiene que
ser trabajador de la empresa y a la vez tiene que ser vinculado con el empleador. Si cumple estos tres requisitos, posiblemente le alcance esta normativa del valor de mercado de remuneración. ¿Y por qué le digo podría ser? Porque tenemos que entrar a los demás supuestos para ver si le alcanza. Entonces, en el supuesto hipotético, supongamos, a ver, voy a adelantarme un poquito con números, ¿sí? Debía hacer todo el análisis que sigue. Supongamos que un trabajador que es accionista en la empresa con el 60% de su participación, supongamos tenga 60% de acciones y en el año 2021 haya percibido 200.000 soles, 200.000 soles de remuneraciones. Todas las 12 remuneraciones, más las 2 gratificaciones, más cualquier otro concepto. Haya percibido 200.000 soles. Supongamos por aplicación de las reglas de valor de mercado que vamos a ir comentando, supongamos que me dicen solamente tu gasto es válido bajo esta regla solamente hasta 190.000. ¿Qué significa? Entonces yo tengo un gasto por remuneraciones reales en base a 200.000 soles y acá tengo un límite de gasto hasta 190.000. ¿Qué quiere decir? Que de los 200 menos los 190, ese gasto de 10 tiene que ser un gasto no deducible, un gasto reparable, y esa diferencia de 10 tiene que sumarse a la renta neta del impuesto a la renta del ejercicio 2021. Allí estamos justamente evidenciando un gasto que no es aceptado porque en la remuneración del trabajador que es accionista de la empresa ha excedido el límite permitido por aplicación de esta norma. Ese gasto en exceso no podrá ser deducible y tendrá que ser adicionado a la renta neta. Por el contrario, el límite es 190 y el trabajador, supongamos, el trabajador accionista haya llegado hasta 185, ahí estoy dentro del rango y no hay ajuste, no hay que generar ningún reparo al respecto. Estas reglas de valor de mercado tienen como finalidad limitar que ciertas remuneraciones estén escondidas bajo la figura de dividendos. Tiene esa finalidad. Entonces, siempre en aquellas, ustedes, como digo, en las empresas que ustedes asesoran, ustedes son dueños, o ustedes son los contadores, tienen que verificar sí o sí estas reglas. Van a preguntarse, ¿quiénes son los accionistas? ABC. ¿Trabajan en la empresa? Si trabajan en la empresa, entonces hay que verificar las reglas de valor de mercado de remuneraciones. Ojo, en caso exista un gasto en exceso, eso será reparable. Y para el trabajador accionista, esa mayor diferencia en el primer caso que dice 200 menos 190, esos 10 para mí ya no es renta de quinta categoría. Para mí esos 10 es renta de segunda categoría bajo la figura de dividendo presunto. Entonces, ahí hay que ver justamente con ocasión de diciembre ese recálculo de la renta de quinta categoría que podría sufrir tal vez el trabajador, el accionista, en el caso hipotético haya visto ajuste por las reglas de valor de mercado de remuneración. En este primer inciso hemos hablado directamente del titular de la IRL, los accionistas, los participantes, pero ojo, el legislador no ha querido dejar pasar es también esta regla para sus familiares, para sus familiares, para sus familiares. Ojo, y antes de hablar justamente de lo que señala el otro inciso, nosotros aquí cuando hablamos de que sea accionista, trabaja en la empresa y además sea vinculado con el empleador. ¿Cuáles son estas reglas de vinculación con el empleador? Ojo, estamos hablando de las reglas de vinculación para los efectos del valor de mercado de remuneraciones. Hay otras reglas de vinculación económica que están en el artículo 24 del reglamento. Esos son para otras reglas, por si acaso. Las reglas de valor de mercado son estas para efectos de verificar esta limitación que me establece el legislador. Entonces, ¿cuáles son primero, que posea más del 30% de la persona jurídica? ¿Qué pasa si yo soy accionista de la empresa, soy un accionista y solamente tengo participación del 10%? ¿Seré vinculado con el empleador? Bajo la primera regla, la respuesta es negativa. No,
porque para que yo sea vinculado con el empleador tengo que tener más del 30% del capital de la empresa, por si acaso. Ah, ya, perfecto. Entonces yo puedo estar en la planilla de la empresa, tal vez no tengo el 10%, inicialmente no soy vinculado con el empleador, pero ¿qué pasa si yo, a pesar que tengo el 10%, por la primera regla no soy vinculado, pero podría ser vinculado por la segunda regla, que es el tema, ejerza el cargo de gerente, administrador u otro cargo con funciones similares, que podría ser, no sé, gerente de administración, gerente de finanzas, gerente de ventas, que podría encajar, dice, u otro cargo con funciones similares. Dice, y que tenga funciones de la administración general de la persona jurídica empleadora. Y sobre esto, ese tema de funciones de la administración general es un tema muy sensible, porque la administración tributaria parte del supuesto que cualquier gerencia que pueda administrar, por ejemplo, dinero, puede ser, está ejerciendo funciones de administración general. Se lo digo como ejemplo en un procedimiento de fiscalización de una empresa, de un cliente, XYZ. Entonces, la administración tributaria detectó que el gerente de finanzas, que tenía un 12% de participación en el capital de la empresa, él era gerente de finanzas, pero la administración tributaria señalaba que las funciones de administrar dinero también formaban parte de las funciones de la administración general de la compañía. Por tanto, a pesar que no pasaba el 30% del capital, pero sí tenía influencia acá en la organización de la empresa, en la parte funcional, la parte administrativa, también lo calificó como parte vinculada con el empleador. Y si es que lo califican como parte vinculada con el empleador, él también, sus remuneraciones están sujetas a las reglas de valor de mercado de remuneraciones, por si acaso. Entonces, la norma, ojo, el segundo supuesto de vinculación habla de administración en la persona jurídica. Entonces, ustedes piensen en su empresa, si que tienen trabajadores accionistas, que si esos, primero, si tienen el porcentaje de la norma de capital que la norma exige para ser vinculado, y otro, tal vez no tenga el porcentaje, pero puede estar ejerciendo tal vez gerente general, puede ser el administrador, entonces ya también está con ese puesto, está siendo vinculado con el empleado, ¿ya? Entonces, hay que recordar que bajo la Ley General de Sociedades no se define qué se debe entender por administrador. En la Ley General de Sociedades no hay una definición que debemos interpretar para efectos de administrador, justamente a colación de la investigación de este tema. Entonces, que simplemente dice vagamente, ambiguamente, nos dice puede ser el directorio o la gerencia, según sea el caso, para ver en qué caso yo puedo estar como gerente o administrador de una compañía XYZ. Y el tercer supuesto dice, cuando supone de consanguinidad o según afinidad con el trabajador, la proporción señalada en el literal A o cuando se encuentra en anticipación mayor al 30%. Y literal B es cuando ejerzan funciones de administrador dentro de la administración general. Entonces, si yo, por ejemplo, y es común en empresas familiares, el papá puede ser el gerente general, puede ser tal vez la esposa, puede ser gerente de administración, el hijo puede ser gerente de ventas. Hay muchas empresas familiares en el Perú, entonces, y que todos están en planilla. Entonces, muchas veces estas empresas colocan un sueldo, en algunos casos he visto muy poco, en otros casos muy altos, y entonces hay que ver si esos, cuando al menos son sueldos significativos, para ver cómo, o en todo caso, si le aplica esta regla y tal vez puedan existir limitación de gastos. Y esa limitación de gastos significa que serán gastos reparables y que no puedan ser contemplados para efecto de la determinación anual. Hay que recordar que la vinculación se configura desde el mes en que se verifique la causal y hasta que se produzca el cese de la causal. ¿Qué significa esto? El gerente general puede estar, por ejemplo, ha sido, no sé, hay un accionista en la empresa que tiene, decir, tiene
15% del capital y recién en el mes de abril 2021, recién ha sido designado gerente general. Allí, desde ese momento se le va a configurar para ver las reglas de valor de mercado de remuneraciones. Puede ser que también sea ahí, ¿ya? Entonces, muy importante, estas son los supuestos de vinculación que me exige la norma justamente para que le aplique esta regla de valor de mercado. Si yo soy trabajador accionista de una empresa ABC y no cumplo cualquiera de estas tres, significa que no me aplica, por si acaso, significa que no me aplicará las reglas de valor de mercado remuneración. Por el contrario, si estoy en alguna de estas causales, ya seré vinculado con el empleador y mi remuneración estará sujeta a esta verificación, a esos temas que vamos a ir comentando en el transcurso de esta sesión. Esto es para el primer supuesto, como les decía, de los accionistas, los titulares de una compañía. Pero el legislador también dijo, vamos a poner algo adicional, porque ¿qué pasaría en el supuesto hipotético como la limitación solamente está para el trabajador accionista? ¿Qué pasa si por ahí dice, se le ocurre al gerente general que es accionista, para desvirtuar un poco el tema de la limitación de sus gastos, eh, incluye a un pariente, a su esposa, un hijo, un tío, un sobrino, no sé, dentro de la planilla de la empresa? Y posiblemente por ahí se esté yendo tal vez el dinero, el legislador piensa de esa forma, dice, no, vamos a ponerle un candado. ¿En qué consiste ese candado, esa restricción al respecto? Que también, no solamente, ojo, no solamente la remuneración del trabajador que es accionista van a estar sujetos al límite de valor de mercado, también van a estar sujetas las remuneraciones de los cónyuges, concubinos o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. O sea, esos familiares también su remuneración, si es que trabajan en la empresa, sus remuneraciones también van a estar sujetas, ojo, también van a estar sujetas a la regla de valor de mercado de remuneraciones. ¿Quiénes son, por ejemplo? A ver, segundo, parientes de cuarto grado en consanguinidad y segundo de afinidad pueden ser bisabuelos, abuelos, padres, hijos, nietos, bisnietos, hermanos, primos hermanos, sobrinos, cuñados y suegros. Ellos pueden también estar dentro de, dentro de esta línea de consanguinidad y afinidad, siempre y cuando, y su remuneración va a ser sujeta a estos límites, siempre y cuando estén en la planilla de la empresa, si es que están percibiendo. Si alguno de ellos percibe un honorario vía recibo por honorarios, para él no le aplica esta regla por si acaso, solamente son aquellos que estén en la planilla de la empresa. Entonces, estos familiares pueden ser considerados también, pueden entrar a que su remuneración esté sujeta a la limitación del valor de mercado de remuneraciones, por si acaso. Ojo, y adicionalmente, se probará que el trabajador, que esto está hablando de sus familiares, trabaja en la empresa. Bueno, si no trabaja, no le aplica la norma. Y además, que estos trabajadores, estos familiares estén, digamos, cumplan las reglas del tema de ser vinculados con la compañía, por si acaso, que sean vinculados con la compañía. Tiene que cumplirse cualquiera de estas reglas de vinculación. Y siempre que califiquen como parte vinculada con el empleador en razón de su participación en función al número de acciones o en función con la administración o el capital de la compañía. Si es así, por ejemplo, la esposa no puede tener sueldo, perdón, no puede ser cero participación, pero ha sido designada gerenta de administración y finanzas. De una u otra forma, ya está cumpliendo, ya está siendo vinculada con el empleador. Por tanto, la remuneración de la esposa también estaría sujeta a las reglas de valor de mercado de remuneraciones, ¿ya? Igual, si es que se determinara un exceso de gasto, ese gasto para la compañía es un gasto reparable. Y para el trabajador o para el familiar del trabajador accionista, la diferencia, ese exceso, será considerado como dividendo presunto, disculpe, y tendrá que ser cancelado con el 5% bajo los límites, bajo el artículo 24 de la ley, 24A de la ley de impuesto a la renta. ¿Ya? Estimados amigos. Entonces,
Ojo, la limitación es para el trabajador accionista, siempre y cuando sea vinculado con el empleador, que es lo más probable, y también para los familiares del trabajador accionista, siempre y cuando también sean vinculados. Aquí posiblemente varios de ellos tal vez no alcance esta regla, pero mientras esté vinculado con la compañía en cualquiera de estos supuestos, ojo, también su remuneración va a estar sujeta a limitación, a estas reglas. Como les decía, aquí tenemos a quienes se les aplica, por ejemplo, una IRL al titular, sociedades anónimas accionistas, una SRL los participacionistas y cualquier otro. También es los grados de vinculación por consanguinidad, los grados de segundo de afinidad y todos estos temas, ¿ya? Entonces, ojo, ya no vamos cerrando una idea. Digamos, solamente aplica para trabajadores accionistas que laboren de forma dependiente en la empresa, bajo el régimen, bajo la regulación de la renta de quinta categoría. Si está vía recibo por honorarios, no le aplica. Y aquí vamos entrando a un tema administrativo, estimados amigos. A ver, y yo les pregunto, ¿sus compañías en las que ustedes asesoran, trabajan, o son ustedes los propietarios, o son los gerentes de administración, son los gerentes de contabilidad, tal vez, tienen organigrama? Por lo general creo que sí, pero yo les pregunto, ¿tienen el manual de organización y funciones? ¿Tendrán? Si estuviéramos presencial, les preguntara y lo vieran, levanten la mano para ver si tienen en su empresa el manual de organización y funciones, el famoso MOF. Como estamos de forma virtual, les pregunto tal vez si sí, no, pero si estuviéramos presencial, preguntara y les apuesto, creería, no sé, tal vez me estoy aventurando, que al menos el 50% de los participantes me va a decir que no tiene, al menos. De hecho, esto en eventos de año pasado presenciales, y bueno, muchas empresas no lo tenían. Y este es un tema fundamental, porque a nivel de evaluaciones, a nivel de fiscalizaciones, se debe tener para justamente engranar y sustentar a veces algunas observaciones por parte de la administración tributaria. Entonces, si les pregunto, por ejemplo, ¿tienen manual de organización y funciones o no? Alguien me responde, alguien que me diga, no, no tengo. ¿Tendrán ese famoso MOF o no? Sinceramente, ¿tendrán o no tendrán? Algunos me van a decir no, otros me van a decir sí, sí. Por ejemplo, Miriam nos dice no. Y gracias por la sinceridad, estimado, porque justamente la idea es, ojo, como le dije al inicio, anticipar riesgos, anticipar riesgos. ¿Por qué? Y usted me podrán preguntar, ¿y qué tiene que ver esto con el tema tributario? Gracias, Miriam, gracias, Julio. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque las funciones que se detallan, por ejemplo, yo digo, yo soy gerente de administración y finanzas. ¿Sabes cuáles son mis funciones? Se supone que por lo general en la administración general de la empresa, por default, yo voy a ser vinculado. Yo digo, soy gerente de finanzas. A ver, vamos a ver qué funciones tengo ahí. ¿Qué pasa si el gerente de finanzas en alguna compañía, tal vez como no hay administración y finanzas, solamente hay gerencia general y acá hay gerente de finanzas y gerencia de ventas? A ver, ¿y quién contrata el personal? Vamos a ver, ¿quién contrata el personal? Tal vez el gerente de administración, perdón, el gerente de finanzas. Ah, ¿y cómo logro probar? Mira, acá en el manual de organización de funciones está. SUNAT por eso me pide para ver, a ver, cuáles son las funciones de determinado puesto. Y va a encontrar y va a corroborar. Lo que tú, contribuyente, lo que tu empresa me está diciendo no es verdad. Mira, dentro de las funciones del manual de organización de funciones está que este trabajador accionista realiza estas funciones. Vamos a ver en el tema si es vinculado o no con el empleador. Y en el tema de vinculación, por ejemplo, me dice que tenga y adicionalmente tengo funciones de administración general. También tengo que tener funciones de contratación de personal. Mira, y acá lo dice. Entonces es por eso necesario tener y delinear bien justamente, ojo, y no es solamente que algunos dicen, pásame un modelo de MOF de tu empresa o envíeme un modelo. No es así ligeramente, como dice control B, copiar y pegar. No es así, porque tiene que adaptarse a las propias funciones que está diseñado el cargo que hace de una determinada empresa. Y adicionalmente, lo que señala el manual de organización y funciones tiene que cumplir, o mejor dicho, recoger las actividades del puesto encargado al MOF.
como a veces copiamos y pegamos y lo traemos de otra empresa y en la práctica no condice las funciones que está realizando. Y el tema está que a veces esos inconsistencias a nivel administrativo con las funciones desemboca en un tema tributario. El ASUNA dice, no, hay inconsistencias, no es lo que tú realizas, X, X, Y, Z. Y eso conlleva que muchas veces, y se lo digo a veces por el tema de fiscalización, pasa que la SUNAT es bien renuente a ello y te desconoce ciertos gastos o te pretende llevar a cuál es su intención, que tal vez un trabajador que es accionista, pero que tú en tu criterio decías no le aplica esta regla de valor de mercado, viene la administración tributaria, puede tener un criterio distinto y te también le va a aplicar el tema de valor de mercado remuneración y posiblemente puede conllevarte a que exista un gasto no deducible, que exista un gasto reparable. Y ese MOF también tiene que ir alineado con el organigrama, estimados amigos. No es, por ejemplo, un organigrama que dice gerente general, gerente de ventas, de operaciones, por el contador, los vendedores y punto. No, tiene que estructurarse bien. Algunas empresas también, el asesor legal, si es parte, digamos, como dicen en el organigrama, va a la izquierda, va a la derecha, qué funciones tiene. Hay algunas compañías que también tienen directorio. Otras compañías tienen, por lo general, las sociedades anónimas, la Junta General de Accionistas. También tiene que ir alineado. Entonces, toda esa situación administrativa tiene que ponerse, primero tiene que ponerse en orden. Si no lo tienen, elaboren, pero elaboren en función a las características de la empresa. Alguien, a veces, como le dije, ¿y por qué dije al inicio empresas pequeñas? Porque algunas empresas pequeñas, no, los propios trabajadores, que es el propio accionista que ha creado la empresa, no quiere estar en la planilla de la empresa porque dice que le van a retener el tema de la AFP o la UNP según corresponda, pero está perdiendo gasto y adicionalmente, válidamente, si bien es cierto, hay 5 reglas que vamos a ver más adelante, pero no necesariamente significa que apostar en la empresa que va a ser perjudicial. Más aún, si es el mismo accionista, propietario de la empresa, él se puede otorgar, digamos, bonificaciones, no hay ninguna prohibición, lógicamente con todos los parámetros, requisitos, se puede establecer, bueno, sus gratificaciones legales, se puede establecer una gratificación extraordinaria y todo el dinero está allí, es una forma también, eso no hay ninguna prohibición, porque hay algunos negocios que sí, pues son familiares y solamente lo hace el dueño y tal vez sus familiares ahí, los más cercanos, que podrían estar dentro de la empresa y pasar el gasto válidamente. Ahora, y si todos son familiares, por ejemplo, dentro de una empresa, posiblemente, me voy a adelantar un poquito, nosotros sabemos que hay 5 reglas. Y si todos son familiares dentro de la estructura organizacional de una empresa, si todos son, porque una empresa pequeña tal vez o mediana, tal vez la última regla les va a aplicar el máximo 95 UITs. No necesariamente hay que asustarse porque me dice me van a aplicar la segunda regla, que el doble de la remuneración por 2 y va a haber gasto reparable y yo no quiero llegar a eso, ¿no? Porque posiblemente más bien te va a aplicar el tema de las 95 ITs, como todos son vinculados, todos son familiares, no te va a aplicar ni la primera, segunda, tercera, ni la cuarta, te va a aplicar la última. ¿Y cuál es la última? Máximo 95 ITs. 95 UITs son más de 200, como 400.000 soles aprox y tal vez más bien estás perdiendo gasto. Entonces hay que ver justamente el tema de por qué establecer, al menos en las empresas, es típico, es clásico, que toda empresa se tenga que el mismo accionista sea trabajador en la empresa. Eso es lo normal, no hay por qué algo que no corresponde. Eso es lo normal. El tema es adecuar y proteger esos gastos. Y adicionalmente, salvo que son empresas, algunas empresas transnacionales, por lo general los participantes son pues 99% la casa matriz, el 1% tal vez uno de la empresa. Bueno, tal vez ahí no lo va a aplicar porque estamos hablando de acá de las remuneraciones y tal vez el otro accionista incluso no trabaja en la empresa, no les va a aplicar algunas normas, algunas empresas. Otras sí, pues, o sea, el mismo trabajador que fundó la empresa a veces ya diferentes generaciones solamente es accionista y no trabaja de la empresa, dentro de la empresa, no está. Simplemente ya están sus hijos, por ejemplo, y ellos pueden ser vinculados tal vez por participación, pero si no tienen, digamos, el patriarca, como ahí está, tal vez no les alcanza la regla de valor de mercado. Depende, hay situación y situación, estimados amigos. Una pregunta,
¿En qué periodo es recomendable aumentar el sueldo a los accionistas que son trabajadores de la empresa? Les pregunto, a ver, ¿en qué momento o en qué mes del año es oportuno evaluar, no directamente que les aumente, evaluar el aumento del sueldo a los trabajadores que son accionistas dentro de la empresa? ¿Qué dicen, estimados amigos? ¿En qué momento, en qué mes del año es oportuno aumentar el sueldo al trabajador accionista? Supongamos que el accionista mayoritario que tiene, supongamos, 80% de las acciones de una empresa, gana 3.000 soles. 3.000 soles. Y los demás ganan pues 2.500, 930, etcétera, etcétera. ¿En qué momento es oportuno que el sueldo del trabajador que es accionista a la vez de la empresa, accionista mayoritario, aumente? ¿En qué mes es oportuno? A ver, opiniones, comentarios. ¿En qué mes es oportuno ello? ¿Qué dicen, estimados amigos? Algunos me dicen planificación tributaria. ¿Qué dicen, estimados amigos? ¿En qué mes es oportuno? Podría ser después de haberse pagado el impuesto y ver las nuevas posibilidades de mejorar o de Ya, repente ver el futuro de la empresa de acuerdo a lo que hemos pagado, nuestros ingresos, ¿no? ya podría ser, es decir, Sería en alguien, una, abril o mayo, podría ¿no? decir, Porque en marzo. ya, nos dice que tal vez en abril o tal vez en mayo ya podría ser, justamente podría ser después de los resultados de la presentación de la declaración anual Claro, de la renta, declaración jurada de ya, digamos, del año, ¿no? Del ejercicio económico. Entonces, uno puede ahí ver, de acuerdo a eso, qué posibilidades hay de poder aumentar, ¿no? O quizás mantener el sueldo, pero si se tiene la idea de aumentar, ver nuestros resultados de ese ejercicio económico. correcto, ya podría ser una alternativa, evaluar justamente ya sea en marzo, en abril o en mayo, por ahí. Ya, Ajá. perfecto, muchas gracias por su comentario, perfecto. Acá también tengo otro comentario de Manuela, nos dice, buenas noches, ¿se puede tener una norma interna al inicio de cada nuevo año? Sí, la norma interna, sí, sí, más bien lo obligatorio que deberíamos tener, sí, por supuesto. Y bueno, para avanzar, a ver, en realidad no hay alguno, esto es una pregunta más que todo por el tema de conveniencia de la empresa, más un tema también de consistencia, porque la norma tributaria no dice nada sobre ello, pero No. sí lo recomendable, desde mi perspectiva, es la evaluación al inicio del año, en enero del siguiente año. ¿Por qué? Justamente finalizado un ejercicio, independientemente cuando presente mi declaración anual, que va a ser en marzo, en abril, según corresponda, yo debo evaluar justamente, ya cerré un ejercicio, ahora me corresponde evaluar otro. Entonces yo voy a comenzar enero. Entonces, si yo, por ejemplo, ganaba 3.000 soles hasta diciembre de 2021, entonces en enero de 2022 yo debo evaluar este sueldo. Primero vamos a sentarnos, a ver, vamos a ver el organigrama de la empresa, a ver quiénes están, quiénes son los puestos clave, gerencia, administración, ventas, operaciones, quién están detrás. A ver, ¿qué funciones haces? Y para eso justamente necesito el manual de organización y funciones. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué me se ha encargado? Se supone que el gerente general es el responsable de toda la organización, por supuesto. A ver, pero evaluemos finanzas. A ver, son todas tus funciones por las cuales se te ha contratado. El gerente de operaciones, ¿estás cumpliendo? Muy aparte de ello también, ¿y qué más bien? ¿Qué pasa si la empresa va muy bien? La empresa va muy bien y va a decir, el gerente general, yo me he puesto una remuneración de 3.000 soles, pero miren, este año se han visto resultados altamente positivos. Por ejemplo, no sé, el del sector médico, por ejemplo, los distribuidores, médicos, las clínicas y cualquier empresa ligada al sector Los de salud, laboratorios. los laboratorios de salud les ha ido muy bien con esta Muy bien. pandemia. Con esta Ujú. pandemia, si ustedes ven los resultados, empresas que facturaban a veces 50 millones, ahora el 20, el 21 están facturando 150, 200 Los millones. informáticos, también los informáticos, también, Informáticos porque han también. aumentado los virtuales. Ujú. Exactamente, exactamente. Hay unos sectores económicos que les ha ido muy bien, claro que son pocos en comparación del total,
pero les ha ido muy bien. Entonces, un factor que pueden evaluar va a decir, antes facturaba, supongamos, no de una empresa pequeña, antes Ujú, facturaba 3 millones al año, ahora he facturado 20 millones. ¿Por qué ujú. no ver el rendimiento, la eficiencia de la compañía? Y eso se evidencia en las ventas. ¿Por qué no Claro. evaluar? Si antes ganaba 3.000, no, a ver, yo quiero, no sé, todo mi esfuerzo, nos hemos arriesgado en pandemia, a vender, a salir, a, no sé, X situaciones. ¿Por qué no yo ganar de 3.000, ganar, no sé, 6.000, 7.000? Podría ser. Ahora, yo les digo ese monto porque podría ser algo razonable, pero alguien puede decir, no, mira, acá hay otros factores adicionales a las ventas que yo puedo subir el sueldo a más incluso. Hay algunas compañías, en algunas vemos que el sueldo de los gerentes a veces son 30.000, 25.000, u otras compañías no, su sueldo solamente es 15, pero las gratificaciones extraordinarias, o algunos lo llaman las comisiones, son excesivamente altas y al final del año las remuneraciones totales a veces llegan a 300.000. Hace unos años una compañía, la remuneración de gente general llegaba hasta 650.000 al año, sin mentirles, sin dar un número que no se acerque a la realidad. Sin mentirles, llegaba hasta 650.000. Lo que pasa que también tenían comisiones adicionales, por eso es que aumentaba significativamente. Entonces, por eso, la oportunidad de ver en qué momento es el aumento de sueldo, desde mi perspectiva, la evaluación, ojo, es ver desde enero. Y desde enero plantearse cuáles van a ser los criterios si es que yo quiero aumentar el sueldo y por qué y a qué se debe. Y no solamente decir, esto por eso, no, pero que se plasme documentariamente, puede ser en base a resultados, acuerdos de directorio, la gerencia general, por ejemplo, lo propone, el directorio lo aprueba, o tal vez esto se va a Junta General de Accionistas, se evalúa, entonces todo tiene que quedar formalizado. Porque después hay algunas empresas que hacen esto cada año, evalúan, pero no se cubren documentariamente. Más adelante, nuestros amigos de la administración tributaria vienen y detectan eso y nuestra planificación a veces, que entre comillas se llama planificación, se nos cae. Y más bien terminamos pagando multas y intereses de por medio. Entonces no es válido eso. Entonces, si es que, como dicen, si es que se quiere hacer, se tiene que hacer bien. Y no estamos hablando de un tema de ilusión, por si acaso, ni de evasión tributaria, no, nada de eso. No, que se entienda, porque hay unas compañías que de acuerdo a su giro de negocio es válido que hagan esto y lo ameritan, como estamos hablando de los sectores económicos que han aumentado, por ejemplo, un factor que es el tema de ventas en pandemia, puede hacerse eso. Y también, ojo, hay que verificar el organigrama de la empresa. A veces en algunos clientes el organigrama lo han copiado de otra empresa, se los digo de esa manera de comentario, no es por un tema de burla, simplemente es que a veces no se adapta a lo que tiene la compañía, como son copy y pega, entonces ahí, pero vemos que no se adapta, no es lo que cada empresa tiene. Entonces hay que revisar, estimados amigos, justamente cuáles son las estructuras. Por lo general siempre tenemos la idea de un gerente general en la parte superior, la gerencia de línea, el asesor puede estar en la mano derecha, el directorio puede estar más arriba, dependiendo. Hay algunas empresas que tienen, por ejemplo, jefaturas también, y ahí después viene, por ejemplo, a ver, creo que la mayoría son contadores, viene algunas empresas, hay la gerencia de contabilidad, viene el contador a veces encargado, viene el analista, viene el auxiliar, no sé, todos los puestos que puedan haber. Entonces, hay diferentes, el área de ventas también, o el área de administración, se tiene que estructurar bien. ¿Y por qué? Porque la administración tributaria, ojo, en procedimientos de fiscalización, cuando el organigrama, la compañía no es consistente, la administración tributaria para efectos de validar el valor de mercado, lo estructura en función a sus criterios y lo estructura en función también al MOF. Y si el MOF no es consistente, te va a estructurar, el fiscalizador va a estructurar el organigrama en función a lo que encuentre y así tal cual te lo determina y llega justamente, tiene como consecuencia, tiene como resultado que te va a ajustar el valor de mercado y va a terminar desconociendo parte del gasto, del gasto de la empresa válido y de dividendo. Y de dividendo. Entonces, eso no, lógicamente, un tema de consultoría, asesoría, ustedes contadores
¿Quién va a querer que me determinen esto cuando inicialmente la compañía y por los resultados que tienen válidamente que se le aumente el sueldo a los trabajadores que son accionistas? La idea no es llegar a eso, pues, pero la idea es, como le digo, si es que se van a hacer, que háganlo bien y que se estructure y que se documente también, para evitar justamente esos reparos que pueden existir más adelante. Por ejemplo, miren, ¿y qué documentos puede ver la administración tributaria? A manera de ejemplo, miren esta jurisprudencia del año 2015, sala 1, dice, el Tribunal Fiscal señaló del organigrama, eso es clave, clave que me van a ver mi organigrama, y también otro documento que a veces puede pasar desapercibido, la ficha de inscripción de los estatutos sociales de la recurrente. A veces en el estatuto solamente se ha nombrado, por ejemplo, que haya un gerente general, no se ha establecido, por ejemplo, que haya un subgerente, hay unas compañías que ponen subgerente, otros, algunos pueden, inventan otros puestos, pero tienen que estar alineados a lo que es cada empresa. Dice, por ejemplo, aquí tomó el organigrama y la ficha de inscripción de los estatutos sociales. Dice que no cuenta con trabajadores que desempeñan las mismas funciones, ni se encuentran en el mismo nivel jerárquico del gerente general y gerente de operaciones. ¿Y qué tiene que ver esto con funciones? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a llegar a los 5 parámetros, hay algunos que dicen y que realice funciones. Miren, el primer parámetro dice la remuneración del trabajador mejor remunerado que realice funciones similares. ¿Y qué son esas funciones similares? Entonces, como es amplio, es ambiguo, yo no puedo decir esa es función similar. No lo puedo determinar. Entonces, funciones similares yo lo puedo encontrar tal vez en el estatuto, tal vez en la minuta, tal vez en el MOF. En esos documentos yo lo puedo encontrar tal vez una idea de qué trabajadores, dentro de qué puestos pueden cumplir funciones similares. Entonces, muy importante esos documentos administrativos que tengo que tener en cuenta, estimados amigos, para efectos en qué situación estoy y para aplicar estos temas. Y ahora sí llegamos al tema de los 5 parámetros. Ojo, ¿a quién me lo voy a comparar? Voy a comparar al trabajador que es accionista dentro de la empresa, que es vinculado con el empleador. Ya vimos los supuestos de vinculación. También a quién lo voy a comparar, tal vez a los familiares, por grado de consanguinidad o grado de afinidad, siempre y cuando estos familiares también sean vinculados con el empleador. Esos supuestos de vinculación que hablamos anteriormente aplica tanto para el mismo accionista como para los familiares de los accionistas. Y si es que en ambos casos son vinculados con el empleador, les va a aplicar esta regla. Entonces, una vez que ya determiné eso, voy a verificar la regla. Yo soy el gerente general de una empresa ABC, supongamos tengo un sueldo de 10,000 soles. Entonces, dentro de la empresa, a mí tienen que buscarme, o sea, el contador, la persona, tu asesor tributario o la SUNAPA no fiscaliza, va a buscar, a ver, vamos a comprar al gerente general de la empresa ABC, vamos a buscarle un trabajador referente, mejor dicho, vamos a buscar un trabajador comparable, que su remuneración de él con la del accionista, vamos a compararle, si vamos a verificar si la remuneración del trabajador accionista supera o no supera las reglas de valor de mercado. ¿Ya? Entonces, acá hay 5 reglas, estimados amigos. Alguien me pregunta, mire, a mí me conviene la quinta regla, el quinto referente, el quinto parámetro, me conviene, yo quiero aplicar el quinto. Primera pregunta, ¿es aleatorio estas reglas o tiene que ser, o tiene que existir orden de prelación? Existe, estimados amigos, debe ser. Tengo que ir agotando parámetro por parámetro. Yo no me puedo saltear a la quinta regla porque la quinta regla es la eh, que me conviene. No puedo hacer eso. Yo tengo que ir una por una. Ya, si no me aplica no es aplicable a mí la primera, me iré a la segunda. No me aplica la segunda, tercera, cuarta y ya, pues la última tal vez. No es, ojo, que me voy directamente a la que yo quiera, que me aplica a mí. No, existe un orden de prelación por si acaso. Y la gran mayoría de casos a veces una que nos aplica la tercera. Pero primero, a ver, dice, la remuneración del trabajador mejor remunerado que realiza funciones similares dentro de la empresa. Es común que el trabajador que es accionista va a ser el gerente general. Y si es el gerente general, yo pregunto, ¿existe otro puesto dentro de una empresa X que realice funciones similares a la del gerente general? No,
El gerente general, por supuesto, es único. Pueden haber otros gerentes, pero el gerente general es uno. No he visto que hay en una compañía que existan dos gerentes generales. No, por lo general es uno. Entonces, por su propia naturaleza, el puesto va a ser uno. Entonces, el primer parámetro, si yo quiero buscar, yo estoy comparando al gerente general que es accionista, yo le voy a buscar otro que realice funciones similares, no le voy a encontrar ninguno. Entonces, por lo general, el primer parámetro no me va a aplicar. Estoy hablando, si, por ejemplo, que el accionista sea gerente general, porque si el accionista es un gerente de administración, ahí sí pues tal vez podría tener alguno de otro cargo que por allí tenga funciones similares. Yo estoy partiendo de lo más general, que es lo más que no prácticamente vamos a enseñar la tercera regla, que es el gerente general. Entonces, yo tengo acá, el primero no me va a aplicar. Segundo, dice, en caso de no existir referente al señalado en el anterior, será la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría, dentro de la estructura organizacional de la empresa. A ver, dentro del mismo rango, mejor dicho, dentro del mismo grado. Gerente general, ¿quién tiene el mismo grado? El mismo rango. Por lo general, nadie dentro de la empresa. Entonces, el segundo también no va a ser aplicable. El tercero, sí, ojo. Dice, en caso de no existir los anteriores, los parámetros, no me sea aplicable, será el doble la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado categoría inferior, dentro de la estructura de la empresa. Y aquí les pongo un ejemplo, y a veces típico, en empresas medianas. En las empresas grandes el sistema es diferente, pero en las empresas medianas, a ver, algunas medianas que vemos, encontramos al gerente general, ojo, gerente general, es su empresa que es accionista, por ejemplo, un sueldo de 10.000 soles. Válidamente, él puede asignarse el sueldo que él considere. Ojo, esta es una limitación solamente tributaria, por si acaso. No vayamos a decir al gerente general, no, porque no puedes ganar más allá de 10.000. No, esta es una regla solamente para efectos tributarios, nada más. El gerente general tiene 10.000, gana, percibe una remuneración de 10.000 soles mensuales. Y los que están abajo, como son empresas medianas o pequeñas, los que le siguen, su remuneración del mayor gana 3.000 soles. Sí, así he visto 3.000, en otras empresas a veces menos incluso, menos incluso. Algunas empresas nomás, o ya de algunos amigos, es el gerente general un monto y por ahí su administrador y su contador, ya listo, porque son empresas pequeñas, el administrador 2.500, el contador 1.800 por ahí, y él gana 10.000, 12.000. Si le evalúan la regla de valor de mercado, largamente ha superado. Hay un exceso de valor de mercado de remuneraciones. Entonces, si se quiere hacer, por eso digo, es oportuno revisar eso para ver si incluso tú, gerente general, podría ganar más, pero tal vez tu estructura jerárquica puede cambiar y tal vez ya no te aplique la tercera, te va a aplicar la quinta, el dependiendo por tus propias funciones de la empresa. Entonces, a ver, la tercera regla por lo general siempre va, en la mayoría de empresas va a ser aplicable la tercera. Si estamos hablando del gerente general, por lo general te va a aplicar la tercera regla, o el tercer parámetro, o el tercer referente, que es el doble de la remuneración del que está más abajo. Supongamos, soy gerente general, 10.000 soles, el que está abajo, el administrador, 3.000 soles. 3 por 2, 6. 10 menos 6, 4. 4.000 de gasto no deducible. Multiplícalo por los 14, por 12 sueldos más las dos gratificaciones. 4 por 14, ¿cuánto te da de gasto no deducible para la empresa? Cuando la empresa quiere gasto, más bien, encima, ese gasto no va a ser aceptado desde el punto de vista tributario. Muy importante. Igual, en el cuarto parámetro dice, de no existir los anteriores, de no ser aplicable, mejor dicho, será la remuneración del trabajador de menor remuneración dentro de los que se encuentren más abajo. Supongamos, yo soy gerente general, 10.000 soles, y los que están abajo de las gerencias, supongamos, de los que están abajo de las gerencias, solamente hay dos gerencias. El primero no me aplica porque es un familiar. Y el segundo, tal vez, me va a aplicar, gana menos, pero gana, mejor dicho, ahí en la cuarta regla prácticamente no me va a aplicar porque el gerente general no hay nadie que esté arriba de él, salvo que exista un presidente ejecutivo, podría ser, que podría estar más arriba del gerente general, podría ser.
Supongamos que, vamos a suponer, el gerente general gana 10.000 y el presidente ejecutivo gana 15.000. ¿Me podría ser aplicable? Esa es una pregunta muy interesante, porque la norma también dice, ojo, dentro de aquellos ubicados, no me dice dentro de aquel, aquí me está hablando de un grupo, y si hablamos de un grupo ya es más de uno, entonces ahí hay un tema, ahí también un temita muy interesante evaluar. A ver, tengo unas preguntas. Acá nos dice, Miriam, tengo dos trabajadores. Uno gana 1.200 y la otra gana 5.500. Hay exceso, una es asistente y la otra es directora. Entiendo, Miriam, que la persona que es directora también es accionista de la empresa y trabaja en la empresa. Si es así, entonces la remuneración que va a ser evaluada es de la directora y posiblemente del otro trabajador va a ser su trabajador referente. Y de ser así, 1.200 por 2 es 2.400 y sí habría un exceso de valor de mercado. Pero tendríamos que confirmar primero si la directora es accionista de la empresa y a la vez es trabajadora de la empresa. Porque un director, si es solamente director, solamente percibe 10 evaluación, porque acá me habla de rentas de quinta categoría, ¿ya? Pero interesante la consulta, ahí queda para reconfirmar. Y la última regla, estimados amigos, es el quinto parámetro, el quinto referente, justamente dice, de no existir ninguno de los referentes, ninguno, me aplica el último, el que les conviene a todas las empresas. Bienvenido, dicen bien. El valor de mercado será el que resulte mayor. Ojo, incluso me da la posibilidad que sea un mayor. ¿Entre quiénes? Entre la remuneración convenida por las partes sin que exceda las 95 UITs, es decir, voy a tomar, digamos, la remuneración del gerente general que es accionista, lo voy a tomar con el límite de 95 UITs, ¿ya? 95 UITs y lo voy a comparar con la remuneración del trabajador mejor remunerado, que por ejemplo podría ser el gerente de administración y finanzas, que lo voy a multiplicar por 1.5. Supongamos la remuneración de la gerente de administración y finanzas que no tiene ningún grado de vinculación con el gerente general, supongamos es 60.000 en el año. 60.000 por el 1.5 será 90.000. Supongamos la remuneración del gerente general haya sido 180.000. 180.000 comparamos con 90.000. ¿Cuál es mayor? 180.000. ¿Y 180.000 excede 95 ITs? No. Por tanto, esos 180.000 es válido, es totalmente deducible. A ver, con la UIT para multiplicar acá, la UIT, estamos 4.400. ¿Cuánto serán 95 ITs? Para que tengamos esa idea, por favor. 95 ITs son 418.000 soles. ¿Cuál es el tope anual que podría percibir si es que me aplica la última regla? Son 95 UITs, que es 418.000 soles. A muchos creo que a todos, tal vez, y si hablamos de la misma gerencia, los mismos dueños de la empresa me van a decir, yo quiero que me apliquen la última, porque el límite es 418.000, si hablamos para el año 21. Pero ojo, no es que yo quiera, se tienen que aplicar regla por regla y de acuerdo a lo que tengo en mi organigrama, es de acuerdo a ello, ¿ya? Ojo, y la SUNAT, como le digo, antes estos saltaban en fiscalización, ahora toda la información está en la PLAM, en el registro, toda la información la maneja SUNAT. SUNAT a través de esquelas de citación te puede, o de cartas inductivas, te puede decir, ya te detectó. Si es que ve alguna, digamos, una inconsistencia al aplicar estas reglas de valor de mercado. Dicho esto, a ver, y acá nos vamos a preguntar, un tema también muy interesante. Dice, la remuneración del trabajador referente, como les digo, supongamos yo soy gerente general, soy accionista también de la empresa y van a tener que buscarme un trabajador referente. Puede ser cualquiera que no sea ni familiar mío y tampoco sea accionista tampoco. No, ellos no entran, no van a ser considerados como trabajador
referente, no van a ser considerados. Pero la normativa, el reglamento de la ley de renta, el artículo 19, para justamente regla de valor de mercado, me dice, compara con el trabajador referente y toma su remuneración. Y para él, sí, del trabajador referente me dice, la remuneración del trabajador referente será conforme al artículo 34 de la ley de renta. Y si nosotros verificamos el artículo 34 de la ley de renta, justamente vamos a verificar que es, digamos, sueldos, gratificaciones, bonificaciones y todo concepto remunerativo que me señala el artículo 34 de la propia ley de renta. Ahí ustedes van a encontrar diversos conceptos. Entonces, pero ojo, hay un detalle. La norma solamente me habla que tome en cuenta el artículo 34 de la ley de renta para el trabajador referente, o sea, para qué conceptos deben incorporarse a la remuneración del trabajador referente. La norma solamente me dice, toma en cuenta el artículo 34 para el trabajador referente, pero no me dice, ojo, no me dice qué debemos tener en cuenta para la remuneración del trabajador accionista. No me lo dice la norma. Entonces, ahí hay un vacío legal generario al respecto. Y este tema es muy importante. ¿Por qué? Y les planteo el caso y justamente a colación en esta jurisprudencia y a nosotros también que nos pasó, pero por otro caso. A ver, en esta jurisprudencia muy importante, pero ojo, acá hay un detalle. Esta jurisprudencia no es de observancia obligatoria, por si acaso. Por si acaso. ¿Por qué? Porque el criterio de SUNAT, ojo, el criterio de SUNAT, ¿qué dice? SUNAT toma en cuenta también para el trabajador accionista, también toma en cuenta los conceptos, cualquier concepto, gratificación extraordinaria, comisión, participación de utilidades, todo concepto extraordinario SUNAT lo toma en cuenta para sumarle al trabajador accionista. Ojo, repito, para el trabajador referente, la norma sí me dice, remítete al artículo 34, eso está claro, no hay duda. Pero para el trabajador accionista, la norma no me dice, no me señala expresamente. Entonces tampoco yo no puedo hacer extensión de la interpretación extensiva, ni tampoco restrictiva, tampoco puedo hacer. Entonces, ante ese vacío, entonces, ¿qué debemos considerar como remuneración del trabajador accionista, del que va a ser evaluado? Y justamente, acá una resolución del Tribunal Fiscal muy interesante. Ojo, repito, no es de observancia obligatoria y seguro la SUNAT no lo comparte este criterio, no comparte. Esta resolución 075-90, en la cual se analiza de un gerente general que aparte de su sueldo tenía participación de utilidades. Y ese monto de participación de utilidades era monto fuerte. Entonces, su sueldo más la participación, prácticamente el monto a evaluar era considerable en relación con el trabajador referente. Entonces, la pregunta era, ¿esa participación de utilidades lo sumo o no lo tomo en cuenta en las remuneraciones del trabajador accionista? Si yo lo sumo, posiblemente es un monto más fuerte y va a haber un reparo, va a haber un exceso de gasto. Pero si no lo sumo, no va a haber ajuste, no va a haber reparo, porque el monto va a ser menor. Entonces, esa es la pregunta justamente y que el Tribunal Fiscal toma en cuenta, porque en este caso se está evaluando remuneraciones en el ejercicio 2005 de un gerente general, dice, recibió pago por sus sueldos o remuneraciones y también por participación de utilidades. Y mire, un extracto de esta jurisprudencia nos dice, atendiendo a la naturaleza de la participación de utilidades, porque justamente es analizar qué conceptos integran la remuneración del trabajador accionista. Y el Tribunal Fiscal discierne, dice, atendiendo a la naturaleza de la participación de utilidades, dice, considerando asimismo que respecto de dicho concepto no se ha establecido un límite que implique exceso para su deducibilidad en la determinación del impuesto a la renta de tercera categoría, como sí se ha establecido para las remuneraciones que recibe el trabajador accionista.
Y dice, teniendo en cuenta que esta participación no tiene carácter de remuneración, ojo, el Tribunal Fiscal me dice, no tiene carácter de remuneración, pero tomando en cuenta la norma laboral, no el artículo 34, ojo, dice, y por tanto, la citada participación no debió ser incluida por la administración en base al cálculo de las remuneraciones del gerente general. Mire, muy interesante, porque si no debe incluirse, entonces el monto a evaluar va a ser menor y posiblemente haya un menor reparo o tal vez ya no exista reparo. La administración todo lo lleva, pues todo que es quinta, todo ya es base de cálculo para establecer este tema de valor de mercado. Pero el Tribunal Fiscal se basa justamente en una normativa laboral para definir el tema de remuneración del respecto del trabajador que es accionista, no del trabajador referente. El trabajador referente está súper claro que tenemos que remitirnos al artículo 34 de la ley de renta. Y en nuestro caso, que nos pasó, era el tema de las comisiones. Como le digo, ese gerente general que aproximadamente un año tuvo casi 650,000 soles total en un año X, la SUNAT nos dijo, las comisiones, todo entra. No hay que distinguir, todo entra al cálculo. Y ese monto, como era considerable las comisiones en el año, el reparo era cuantioso. Entonces, un análisis de esto es justamente este tema. Ese es un tema controvertido, por si acaso, estimados amigos. Hay una jurisprudencia, la que ustedes están apreciando, no tengo problemas en compartirla, pero es un tema que puede SUNAT no compartir y que posiblemente, si la administración tributaria no lo comparte, puede llevarlo hacia demandas al Poder Judicial. Pero esto más que todo en posición de defensa podemos argumentarlo y también podemos, al menos en el Tribunal Fiscal hay precedentes. Ojo, no es de observancia obligatoria. Y ustedes ya estarán pensando, me podrán decir, ¿qué pasa si yo le doy una gratificación extraordinaria al gerente general, supongamos 50,000 soles? ¿Debo tomarlo en cuenta o no debo tomarlo en cuenta para el tema de valor de mercado? Bajo el criterio del Tribunal Fiscal, en esta jurisprudencia no lo debes tomar en cuenta y por tanto eso pasa libre, pasa como gasto deducible. Claro, siempre sea causal, el tema de la generalidad y todos los documentos, sí, aquí solamente me estoy refiriendo al valor de mercado. Entonces ahí puedo tomar ese criterio, pero ojo, reconozco, y esto no es jurisprudencia de observancia obligatoria, porque la SUNAT tiene otro criterio. Claro, aquí yo puedo seguir litigando a nivel del Poder Judicial, pero tengo al menos un precedente válido, por si acaso, estimados amigos, pero es controversial este tema. Porque hay algunas empresas que otorgan a sus gerentes, a sus accionistas, digamos, conceptos fuertes que son extraordinarios, una gratificación extraordinaria, otros lo llaman bonificación extraordinaria, otros lo llaman participación voluntaria o participación adicional de utilidades, que son montos considerables que posiblemente van a aumentar. Y si yo soy trabajador accionista, todo ese monto SUNAT me lo va a querer, digamos, comparar y posiblemente puede existir excesos de gasto. Y los mismos, si son excesos, va a ser un gasto no deducible. ¿Ya? Les dejo ahí también esa jurisprudencia del Tribunal Fiscal. Hay que recordar que el trabajador elegido como referente, es decir, al que le van a buscar, que van a utilizar su remuneración para comparar con el accionista, dice, deberá haber prestado sus servicios a la empresa dentro de cada ejercicio. Es decir, dice, lo más importante, durante el mismo periodo de tiempo que aquel en el cual se verifica. A ver, no sé, yo puedo ser gerente general y dentro de la organización puede haber un subgerente. Puede haber, podría haber, pero hay que ver qué funciones tiene. Supongamos, yo gano 10,000 soles y el subgerente le han puesto un sueldo de 5,000. A propósito, le han puesto 5,000 porque 5,000 por 2, 10,000. Entonces no va a haber, si aplico la tercera regla, si aplico la tercera que dice el doble de la remuneración en un grado jerárquico inferior. ¿Quién es? Supongamos que está el subgerente. ¿Cuánto gana? 5,000. 5,000 por 2, 10, entonces no hay ajuste, no hay reparo. Un momento, pero ese subgerente, ¿cuándo lo has colocado? Lo has colocado a partir de, ha ingresado a planilla desde abril. ¿Y desde cuándo está el gerente general como supuesto? Bueno, desde años. ¿Y cuándo ha ingresado el subgerente? En abril. ¿Es comparable? La respuesta es no. ¿Por qué? Tiene que prestar el mismo periodo de servicios durante el ejercicio. Si él ingresó en abril y el otro está en enero, no es factible de comparación.
ya no le aplicaría tal vez ese criterio, y el tercero, posiblemente el cuarto, o ya por default el quinto. Miren cómo eso se puede también prestar a que algunas compañías pueden utilizar esto a propósito, pero hay que ver y hay que recordar lo que me dice la norma. El trabajador referente tiene que prestar servicio durante el mismo periodo de tiempo del trabajador accionista que estoy comparando, por si acaso. ¿Ya? Y un criterio general, ojo, la deducción del gasto de estos, estamos evaluando acá el valor de mercado de remuneraciones, se supone que estas remuneraciones también tienen que cumplir con el criterio de lo pagado, lo que habíamos dicho al inicio. Supone que sueldos, gratificaciones, bonificaciones, participaciones, todos esos conceptos para que sean deducibles tienen que ser pagados hasta la fecha de presentación de la DJ. Acá, si son pagados todos, pero acá hay una parte que no es deducible por el valor de mercado, igual es un reparo tributario, por si acaso. Ahora, justamente también acá hay lo que decía, el tema de la remuneración del trabajador accionista, que solamente el Tribunal Fiscal en esta jurisprudencia tomó la remuneración para efectos laborales, no para efectos del artículo 34, por si acaso. Criterio interesante para evaluarlo. Acá también otra jurisprudencia muy interesante de la Sala 5 del año 2015. El trabajador referente no necesariamente depende jerárquicamente del trabajador accionista. Lo que pasa es que a veces en procedimiento de fiscalización el trabajador referente me lo quieren llevar, SUNAT, porque que tiene que depender necesariamente del que lo estoy evaluando. Y eso no es así. Eso no, por si acaso, eso no lo dice la norma. Ahí es una interpretación, creería yo, muy excesiva de la normativa. La normativa simplemente me verifica un trabajador referente, no me dice que tiene que depender o estar ligado al trabajador que estoy verificándolo, por si acaso. En esa jurisprudencia, por ejemplo, algunos extractos de la misma, dice, la administración determinó el exceso de la remuneración del gerente general y accionista, ya, o en la fiscalización, de acuerdo al numeral 3, perfecto, tomando como referente el doble de la remuneración del administrador. Lo clásico, pues, ¿quién sigue? El gerente general, a veces el administrador. La remuneración del administrador por 2, vamos a ver si supera o no supera. ¿Ok? Perfecto. Dice, el trabajador que cumpliría con el supuesto del hecho normado en la norma, esto es el trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado. ¿Qué me dice el numeral, el tercer parámetro? El trabajador mayor remunerado de los que siguen en la siguiente línea. Y aquí, a ver, ¿qué vamos a encontrar? Podemos, acá en el caso planteado, justamente el jefe de producción y también se encontraba el administrador. Entonces, la SUNAT tomó en cuenta, no lo tomó en cuenta al jefe de producción que ganaba 2.450, sino tomó al administrador. Incluso el administrador ganaba menos. Porque es una decía, el administrador depende directamente de las funciones del gerente general. Y esto el Tribunal Fiscal lo dejó sin efecto, por si acaso. Eso es una interpretación extensiva de la norma. La normativa solamente me dice, ubica el trabajador referente dentro de la jerarquía inferior. Y me dice la remuneración del trabajador mayor remunerado, por si acaso. Y SUNAT no quería aplicar el otro porque en realidad se aplicaba el 2.450, había menos reparo. Entonces, siempre a veces, si no tenemos en cuenta cuáles son los parámetros, los referentes, posiblemente podríamos estar aceptando un reparo que en realidad tal vez no corresponde o es en exceso. Muy importante, estimados, a tomar en cuenta este temita. ¿Cuáles son los efectos tributarios que me derivan, que adelante algunos, cuáles son los efectos tributarios que derivan de esta aplicación de la regla de valor de mercado? Por ejemplo, aquí sabemos que tiene que hacerse en diciembre, justamente no hay que esperar marzo, abril, porque aquí yo tengo que hacer el reajuste para renta de quinta categoría, si es que hubiera, por si acaso. Esto tengo que hacerlo yo en diciembre. Esta verificación, este ajuste, tengo que hacerlo en diciembre. Oh, claro, pero para la empresa va a tener efecto en la determinación anual. Sí, es correcto, pero yo tengo que hacer acá la evaluación en diciembre, estimados amigos, o al menos hasta que venza el periodo de diciembre. O también cuando se va, puede ser un trabajo accionista que ya no va a estar en la empresa, ha decidido vender sus acciones a otro accionista, pero tengo que evaluarle también las reglas de valor de mercado, tengo que hacerle la evaluación también, no porque se va, porque ha renunciado tal vez en agosto, no le aplica, no, le aplica
sí, sí o sí, pero solamente de enero hasta agosto, los meses que ha percibido una remuneración, ¿ya? La renta de quinta categoría. Supongamos en el ejemplo, yo había planteado en el primer ejemplo que yo soy gerente general, soy accionista y percibo 200.000. 200.000. Eh, el límite era 190.000. ¿Qué significa? Si yo, trabajador accionista, mi renta de quinta categoría se ha calculado en función a 200.000, si por efecto de la regla de valor de mercado me dicen no, tiene que ser hasta 190.000, yo tengo que recalcular la renta de quinta en función a 190 y no en función a 200.000. ¿Y cómo es eso? Justamente en diciembre tienes que hacer el recálculo de la renta de quinta categoría. Alguien me dice, no, pero entonces yo lo he retenido de más. Esa retención tienes que justamente devolverla, porque hay un exceso de renta de quinta categoría, por si acaso, hay un exceso. Es por eso que se tiene que ajustar justamente el mes donde se verifica un ajuste a más o a menos de la retención de quinta categoría, es el mes de diciembre, por si acaso, repito, ¿ya? Entonces, ese exceso para el trabajador accionista, que es 200 menos 190, hay una diferencia de 10. Esos 10 se considera dividendo. ¿Dividendo para quién? Para el accionista. Pero es un dividendo presunto. Este dividendo solamente tiene efectos para rentas de quinta categoría, para el impuesto a la renta. No es un dividendo societario, por si acaso. No es un dividendo societario, que quede muy claro. Alguien dice, no, pero entonces le vamos a dar más. No, no, acá es un recálculo a nivel fiscal, solamente para efecto de impuesto a la renta. Sus dividendos societarios serán en función a su participación en normal en la empresa. Eso es otra cosa. Esto no tiene nada que ver por su caso. Eh, ¿Cuándo se paga este dividendo? Si ya me detectaron, si ya el trabajador accionista ya se comprobó que tiene un exceso, entonces esa parte se pagará el dividendo en función al exceso. Supongamos 10.000 soles por el 5% con la tasa actual, 10.000 por 5, el monto que corresponda se pagará a la administración tributaria como renta de segunda categoría bajo la figura del dividendo presunto. Del dividendo presunto. Esta aplicación del dividendo presunto aplica tanto para el trabajador accionista como si es que también es aplicado para los familiares, si es que ha sido vinculado, trabaja en la empresa, ha superado tal vez los límites, les han aplicado los 5 parámetros y producto de ello tal vez hay un exceso de gasto, también tendría efecto también para los familiares del trabajador accionista. A ver, por acá tenía una pregunta. Carlos nos pregunta, buenas noches. En la empresa donde labor somos 19 trabajadores, el dueño es el gerente general, correcto, y a la vez accionista. Pero también están sus 3 hermanos y un sobrino en el área de ventas. Es una empresa familiar. ¿Debo realizar la evaluación? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Debes, Carlos, evaluar la remuneración del trabajador que es accionista. Dice sus 3 hermanos, bueno, por grado de consanguinidad también le corresponde aplicar, pero tendríamos que, en los 3 hermanos y en el sobrino, tendríamos que ver, a pesar que son, hay un grado de consanguinidad, hay que evaluar si son vinculados con el empleador, es decir, si poseen también participación en el capital o ejercen funciones de administración dentro de la empresa. Si es que cumplen ese grado de vinculación, también a ellos o al que le corresponda tendrá que evaluársele su remuneración. Pero al menos al dueño, que es el gerente general, a él sí le aplica la verificación de la regla de valor de mercado. Para sus hermanos y sobrinos, previamente tengo que ver si es vinculado o no con el empleador. Si no es vinculado, no les aplica, por si acaso. Esas son las diapositivas anteriores que mostramos ahí en el tema de los 3 grados de vinculación con el empleador. Gracias por la consulta. Entonces, seguimos acá. A ver. Y acá me dicen, me preguntan clásico, ¿existen límites para el aumento del sueldo? Los que le mencionaba al inicio. Un factor que algunas compañías toman en cuenta para elevar el sueldo de los accionistas, la remuneración, mejor dicho, es el factor venta. En aquellas empresas donde, por ejemplo, con ocasión de pandemia les ha ido muy bien,
el factor de venta es un factor importante que les puede servir. Porque como les digo, si antes facturaba 3 millones y en el 2020 va a facturar, supongamos, 20 millones, es dable que, por ejemplo, que los sueldos también puedan, si es que lo decide, esto es voluntario por si acaso, la compañía, la gerencia lo puede estimar que sus sueldos también aumenten, no hay ningún problema. Pero sobre el particular es oportuno recordar, miren esta jurisprudencia, la sala 9, muy interesante, donde una determinada empresa había elevado el sueldo de los accionistas que trabajaban en la compañía, pero había tomado como factor las ventas. Y dentro de ese factor, miren, vamos a leer un extracto de esta jurisprudencia. Las ventas de la empresa se incrementaron en 8.6%, ¿ya? Sin embargo, dice, conforme a lo antes señalado, la remuneración de su gerente general se incrementó casi en 42%, ¿ya? No habiendo la recurrente, es decir, la empresa fiscalizada, sustentado documentariamente la razonabilidad ni proporcionalidad de dicho incremento y en consecuencia la necesidad del referido gasto y su causalidad con la renta grabada, no obstante haber sido debidamente requerida. Mire, si yo, por ejemplo, coloco como driver, como elemento para elevar el sueldo las ventas, se comprueba que las ventas han aumentado 8.6 y el sueldo ha aumentado 42, no hay una consistencia. Lo que podría haber yo añadido es funciones, por ejemplo, funciones. Si antes yo solamente, hay unos gerentes que solamente vienen para determinar reuniones y por lo general lo hace todo el administrador. Puede ser que hayan aumentado sus funciones, puedan tal vez este gerente general se haya ido a otros países a buscar nuevos clientes. Es válido que, por ejemplo, haya sido una razón de ser buscar nuevos mercados internacionales. Yo puedo tal vez establecer que en pandemia era bien difícil o riesgoso salir a la calle, entonces igual el gerente general ha estado saliendo, ha estado incluso llegando a dejar mercancía, entonces es dable el riesgo justamente, que es por eso que se le ha aumentado el sueldo en contraprestación al riesgo que tenía por el tema de la emergencia sanitaria. O sea, hay diversos factores que se pueden plasmar. Claro, estamos hablando con tiempos actuales, pues este caso es antiguo, pero muy interesante para que ustedes vean, miren, los factores. No se trata simplemente de aumentar el sueldo por querer, porque a veces escucho al inicio cuando vamos a apoyar a las empresas, dice, vamos, yo quiero aumentar, yo gano 5.000, quiero ganar 20.000. Así a veces, claro, del punto de vista de la empresa es válida, es el dueño, se ha esforzado, ha creado la empresa años, es válido que se pongan el sueldo que ellos consideren, pero ojo, no se olviden de respetar este tema del valor de mercado, este parámetro, que si bien es cierto, ellos pueden asignársele, ojo, pero para la determinación anual, ustedes que son los asesores tributarios o los contadores tienen que verificar esto. Y si hay un exceso, van a tener que proponer la adición al reparo tributario. Ahora, si ya la compañía no quiere, ya bueno, ahí es un riesgo que va a asumir la compañía sí o sí, porque más adelante SUNAT va a evidenciar con toda la documentación que ahora tiene y que se puede comprobar de forma virtual sin la necesidad de fiscalización, va a saltar rápido. Y el tema, y muchas veces las gerencias a los contadores les dicen, ¿por qué no me avisaste o por qué no me previste de este tema? Y más bien sale más oneroso por el tema de las multas y por el tema de los intereses, ¿ya? Mire, un factor a evaluar es el tema de ventas, si es que quieren ustedes elevar. Otro tema también, se puede utilizar como trabajador referente a otro trabajador accionista. Es clásico que una empresa puedan, los propios accionistas, dos o más, los mismos también trabajen en la empresa con diferentes puestos en la empresa. Entonces, la pregunta es, ¿esos accionistas que a la vez son trabajadores, entre ellos se pueden comparar? Se pueden comprar. ¿Qué pasa si el accionista A, gerente general, gana, supongamos, 15.000 soles y el gerente de administración y finanzas, el otro accionista, gana 10.000 soles? Y como me dicen, aplicando los 5 parámetros, dice el tercer parámetro, la remuneración del trabajador mayor remunerado que se ubique en una jerarquía inferior. ¿Quién es? Gerente de administración y finanzas. ¿Cuánto es su sueldo? 10.000. 10.000 por 2, 20.000. Gerente general gana 15. Ah, no, estamos dentro del rango. Ah, sí, estamos dentro del rango, sí. Sí, pero no es tan cierto. ¿Por qué? Entre los mismos trabajadores accionistas no se pueden comparar.
¿Y cómo es eso? Es que en realidad los dos más bien son sujetos de comparación, eso sí, pero entre ellos, para evaluar sus remuneraciones, no se pueden comparar por si acaso. Y tal vez erróneamente estén generando más bien un reparo tributario, porque si estamos hablando en el ejemplo que colocamos, 15.000 el gerente general, gerente de administración y finanzas, 10.000. ¿Y qué pasa si el gerente de operaciones o el gerente de finanzas, supongamos, gana, vamos a poner 6.000, el otro gana 5.000? Por dos, al gerente general lo supera largamente. Va a haber un reparo tributario. O cuando lo verifiquen al gerente de administración y finanzas, que es el otro accionista, ¿cuánto gana? 10.000. El otro gana 7, el otro gana 6. También van a haber reparo tributario. Entonces, hay que tener bien en cuenta, estimados amigos, cómo hacer esta estructura. Justamente una de las preguntas es que entre trabajadores accionistas no pueden ser objeto de comparación. Tendré que ver otro. Claro, y si el otro tiene remuneración más alta que yo, bienvenido, no va a haber reparo. Pero si por lo general, como no son trabajadores accionistas, por lo general van a tener menos remuneración, pues. Ahora, si están dentro del rango, bienvenido. No hay reparo, no hay ajuste por si acaso. Y acá vamos a terminar con un pequeño caso sencillo para que solamente se entienda. A ver, la empresa Los Magníficos S.A., dedicada a la importación y distribución de juguetes, cuenta con un capital social de 120.000 soles y dos accionistas que son hermanos. Miren, dos accionistas clásicos también en empresas familiares, cuya participación son 45% y 55%. Ojo, ¿ya? Entonces, dos accionistas que son familiares, son hermanos, con los porcentajes acá. Inicialmente, si yo veo esos dos accionistas que son hermanos y que supongamos que trabajan los dos en la empresa, ya son vinculados. ¿Por qué? Porque su participación es mayor al 30%. Ya se convierten ahí, con ese dato nada más, se convierten en vinculados. ¿Ya? Perfecto. Pero vamos a suponer, digamos, se conoce que la empresa cuenta con un gerente general, un gerente de administración y finanzas, un gerente de finanzas y un gerente de ventas. Mejor acá está el cuadro. Tenemos gerente general, gerente de finanzas, gerente de administración y gerente de ventas. Clásico también en muchas empresas, ¿ya? Imagínense, acá tienen ese organigrama, una parte nada más, porque una parte, esa foto. Dice, es preciso indicar que el segundo, ¿quién es el segundo? Gerente de administración, ¿ya? Dice, es hijo del accionista que posee el 55%. Ya, ojo, ese accionista es hijo del accionista que posee el 55%. Ah, ok, perfecto. Dice, las remuneraciones mensuales que han percibido, nos dan como datos, son las siguientes. Gerente general, 20.000 soles. Gerente de administración y finanzas, que es el hijo del accionista, vamos a compararlo a él, es 13.500. También tengo el gerente de finanzas, que es 10, tiene un sueldo de 10.800. Pero acá hay un dato adicional, que este gerente de finanzas se ha incorporado a la empresa en el mes de abril. Y si los demás vienen trabajando desde enero, entonces por default, el gerente de finanzas, ahí por favor a ver su audio para que no... Micaela, ¿sabes hablar? Por ahí, por favor, el audio para que no se... gracias, por ahí para que no se... Solamente por el tema de la interferencia. Si estuviéramos presencial, todas las preguntas que ustedes quisieran, por favor. En el tema del gerente de finanzas tengo como dato, digamos que se ha incorporado a la empresa en abril. Entonces, por default, si yo quiero compararlo con cualquiera de ellos, tengo que haber ingresado en enero. Pero como he ingresado en abril, entonces él por default lo descartamos como trabajador referente, descartado ya. Y tengo también el otro gerente de ventas, gana una remuneración de 12.700, ¿ya? Miren, entonces vamos a comparar, aquí vamos a comparar al gerente de administración, ¿ya? Gerente de administración lo vamos a comparar porque él es vinculado con el accionista, es hijo del accionista mayoritario. Entonces voy a comparar a la remuneración del gerente de administración. Entonces, yo voy a compararlo, ojo, mire, voy a compararlo acá. ¿Qué parámetro voy a utilizar? Primero, a ver, gerente de ventas, mire, gerente de ventas, 12.700, que está acá, gerente.
como acá voy a comparar al gerente de administración, yo tengo, ojo, que ver, digamos, qué parámetro me aplica. ¿Qué parámetro me aplica? ¿Por qué? El primer parámetro dice, voy a retroceder, por favor, miren, voy a retroceder y acá. Primer parámetro, la remuneración del trabajador mejor remunerado que realiza funciones similares. ¿Quién realiza funciones similares dentro de eh, de la empresa? De un gerente de administración, el gerente de ventas, no. El gerente de operaciones, no. Entonces, no, el primer parámetro no. Dice, en caso de no existir trabajador señalado, el referente anterior, será la remuneración del trabajador mejor remunerado entre aquellos que se ubiquen dentro del grado, categoría o nivel jerárquico equivalente. Ah, aquí sí me va a aplicar el segundo. Mire, me va a aplicar el segundo parámetro. ¿Por qué? ¿Quién se ubica dentro del grado categoría jerárquica similar? Dentro del mismo grado, dentro de la misma jerarquía. Puede ser el gerente de finanzas o puede ser el gerente de ventas. Ya, pero habíamos dicho que el gerente de finanzas no puede ser porque él se ha incorporado en abril y hemos dicho que el trabajador referente tiene que haber prestado el mismo periodo de tiempo del que lo vamos a evaluar. ¿Quién vamos a evaluar? Gerente de administración. Como el gerente de finanzas ingresó en abril, el descartado que él será el trabajador referente. Entonces, ¿quién me queda dentro de la jerarquía similar? Gerente de ventas. Entonces, vamos a comparar la remuneración del gerente de administración con el trabajador referente. ¿Quién será el trabajador referente? El gerente de ventas. Ah, perfecto. Ya, ok, de acuerdo. Gerente de ventas, una remuneración de 12,700. Gerente de administración, 13,500. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver 12,700, que es el trabajador referente por 14 sueldos, me da 177,000. La remuneración del gerente de administración, su sueldo, 13,500 por 14, me da 189,000. Entonces, comparando, el trabajador estamos evaluando su remuneración, tiene un monto de 189,000. ¿Cuánto ha ganado, ha percibido el trabajador referente, que es el gerente de ventas? 177,000. Entonces, ¿cuánto es el gasto en exceso? 189 menos 179. ¿Cuánto nos da el gasto no deducible o reparo tributario? 11,200. Este gasto de 11,200 será un reparo tributario para la determinación anual del impuesto a la renta. Ojo, ese es el gasto no deducible para la empresa. Una pregunta más. ¿Y sobre qué monto debo recalcular la quinta categoría del gerente de administración y finanzas? Solamente tengo que recalcular la quinta hasta el monto de 177,800. Sobre los 11,200 para el gerente de administración se calculará, sobre esos 11,200 se calculará para el año actual el 5% como dividendo presunto, por si acaso, ¿ya? Y ojo, las rentas de quinta categoría que tenga que devolverle tal vez al gerente de administración y finanzas, porque yo le he retenido en base a 189, no le he retenido en base a 177. Dice, las retenciones por quinta categoría deberán ser devueltas al trabajador y dado que han sido pagadas a SUNAT, podrán ser consideradas como crédito contra la renta de otros trabajadores. Es decir, la empresa en diciembre, si es que ha hecho un recálculo y ve que le ha retenido de más, tendrá que devolverle al trabajador. Pero como esta retención ya se lo pagué a SUNAT, entonces este monto que le estoy devolviendo al trabajador, en mi plame, en la declaración, tendrá que declarar, considerarlo como un crédito. Por ejemplo, le estoy devolviendo, no sé, 500 soles por retención en exceso. Esos 500 soles se lo devuelvo al trabajador, que en este caso va a ser el gerente de administración, se lo devuelvo y esos 500 lo coloco como crédito en la declaración PLAME, lo considero como un crédito, porque ya le devolví al trabajador y adicionalmente esa retención también en los meses anteriores ya lo pagué a la administración tributaria, ya lo pagué. ¿Cómo se calcula el dividendo presunto? Que es acá, los 11,200, ojo, por el 5%. La tasa actual es el 5%. Ojo, no hay que olvidar que es una presunción este dividendo presunto. Y solamente este dividendo presunto tiene efectos tributarios, más no societarios. No societarios.
Bien, estimados amigos, entonces, si tuvieran alguna consulta, alguna duda, por favor, adelante. De esta forma, con el último caso, para que se entienda, y el tema a veces, como dicen el caso, llega más rápido. ¿Tuvieran alguna pregunta, alguna duda? ¿Quisieran realizar, por favor? Yo creo que hemos llegado a la hora. Buenas noches. Sí, buenas noches, adelante. Sí, estimado, una consulta. Luego de la evaluación que voy a realizar en diciembre, si he determinado que he retenido renta de quinta de más, me dice que eso lo puedo considerar como un crédito en mi declaración PLAME, pero mi consulta es, de todas maneras, yo igual puedo declarar tal cual los montos y luego el trabajador ya en su declaración de quinta ya individual, ¿no? Que él va a realizar en marzo, pueda solicitar la devolución a la administración tributaria. Sí, efectivamente, gracias Carlos, estimado. Bien, puede hacerlo, pero justamente, a ver, la ocasión para hacer ese análisis, ese ajuste de esta renta de quinta categoría, justamente es por ocasión del mes de diciembre. Lo que pasa es que también hay algunas empresas que se olvidan de hacer este análisis y recién lo hacen en marzo o en abril con ocasión de la DJ, de renta de tercera, pero no es así. La normativa me establece hacerlo ahora en diciembre. Producto de ello, entonces posiblemente si yo le he retenido de más, en teoría debería devolverle, porque justamente como es ocasión el mes del ajuste final de la renta de quinta, debería devolverle. Yo le devuelvo, tengo la obligación, porque la normativa lo señala, tengo la obligación de devolverle, pero como esta retención ya se lo pagué también a SUNAT, es por eso que la norma me establece, lo que yo le devuelva al trabajador, lo puedo poner como un crédito contra las retenciones de otros trabajadores. Supongamos en diciembre me sale a pagar renta de quinta 5.000 soles, y yo le devuelvo al trabajador 500 soles, por ejemplo. Entonces debería colocar o debería determinar en mi declaración final los 5.000 soles menos los 500 soles, me saldría solamente a cancelar 4.500 a la administración tributaria. Ahora, yendo a tu consulta, en este caso, ¿qué pasa si yo no le devuelvo? Perdón, sí, efectivamente, no le devuelvo al trabajador por X situaciones. Ya cerré el ejercicio y ahora la pregunta es, el trabajador puede declarar, puede solicitar de oficio esto, puede solicitar esto. Eh, si hace su recálculo, el trabajador podría tal vez obedecer a que en realidad al final del año le salga un monto como crédito, y eso sí lo puede solicitar directamente a la administración tributaria cuando presente su declaración. Pero hay un tema. ¿Qué pasa si el trabajador solamente tiene renta de quinta categoría? No, en principio no tiene la obligación de presentar declaración anual de renta. Más aún, si el trabajador no conoce este tema, entonces, como le han retenido, supongamos, X monto y todo cuadra, entonces el trabajador no va a hacer nada. Más aún que no tiene otra renta de quinta, entonces se va a quedar normal. Y de ese punto de vista, la empresa igual, si en algún momento lo fiscalizan a la empresa o alguna notificación, me va a decir, ¿y por qué no hizo si es que la empresa hizo ese recálculo de quinta categoría, SUNAT no le va a decir nada inicialmente. Y si se pagó también el dividendo del 5%, tampoco le va a decir nada. El tema está cuando el trabajador justamente diga, o el trabajador accionista, que en realidad es la misma empresa, que es el dueño, va a decir, ¿y por qué no me devolvieron la renta de quinta categoría? Y ahí tal vez esa persona posiblemente va a presentar su declaración anual, pero va a tener que hacer un recálculo. Pero para eso, por eso directamente la norma me establece que yo deba, en el mes de diciembre, deba hacer el ajuste respectivo, y si es que le ha retenido de más, tengo la obligación de devolver. ¿Ya? La pregunta de Carlos, muy interesante, pero digo, puede pasar eso más que todo cuando ya cerramos, cuando ya estamos viendo a post cierre de diciembre. Ahí, y eso es común, ¿ah? Eso es clásico de varias empresas. Mi consejo sería revisar ahora en diciembre y de corresponder, si hay un ajuste, una retención en exceso, devolverle y aplicarlo como crédito, y es conforme a la normativa lo señala. Gracias por la consulta, estimado Carlos. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Algún tema? Gracias, Norma, gracias. ¿Algún comentario adicional? ¿Alguna experiencia? Tal vez quieran comentar que les haya pasado en fiscalización o en tema de acciones inductivas.
Y como le digo, no es SUNAT ahora ya no espera fiscalización, porque ese tema salta directamente, con toda la información que tiene la administración tributaria, salta para poder presentar nuestros descargos en una escala de citación. Y como le digo, repito, si quieren hacer esto, háganlo de preferencia, evalúenlo en diciembre. Ojo, este es un comentario. La normativa tributaria no lo dice. Ustedes pueden hacerlo en febrero, marzo, abril. Lo que sí no le recomendaría hacerlo en noviembre, en diciembre, ya o salvo que existan otros parámetros que usted, cada empresa tenga para decir, sí, a partir de noviembre, diciembre le voy a aumentar. Por ahí podría ser. Pero si no, creería mejor de preferencia siempre evaluar este tema al inicio de cada ejercicio para ver si es factible, aumento o no aumento, y siempre tengan tener en cuenta sus documentos administrativos, el MOF, el tema del organigrama, que toda esa información también esté alineada a las boletas de pago también, ojo, a la declaración PLAME, toda esta documentación tiene que estar alineada, si no, no van a poder sustentar a veces este tipo de gastos y puede conllevar a ciertos riesgos, más bien, que van a terminar en reparos o posiblemente tal vez también exigiéndoles también el pago de multas o intereses según corresponda. Y la idea no es eso, la idea no es. Si quieren hacer algo, háganlo estructuradamente con la documentación que corresponde. Y esto se hace con la finalidad, como le dije, de anticipar riesgos, anticipar. Cada empresa tiene su particularidad, por si acaso, no hay que generalizar. Cada empresa tiene su estructura bien, muy particular, muy diferente. Y de acuerdo a eso se hace. No hay que, como dicen, hay que copiar y pegar de un organigrama de otra empresa, por si acaso. No es lo recomendable, no es lo recomendable. Bien, ¿alguna pregunta, alguna duda, por favor, si tuvieran? Igual ahí para recordarles cualquier tema de asesoría, temas de consultoría en esos temas de valor de mercado, remuneraciones, con mucho gusto podemos apoyarlo a su empresa de acuerdo a la necesidad que tenga la empresa. Cualquier tema de consultoría en general, ya se viene el cierre tributario. Este es un tema clásico con ocasión del cierre tributario, cualquier tema de apoyo, en la previa estructuración de la determinación anual, con mucho gusto también podemos apoyar a los estimados amigos. Y cualquier tema de tributario en general, cualquier consulta nos pueden ubicar a los datos que están en pantalla. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna consulta adicional? Bien, entonces, estimados amigos, el agradecimiento al Colegio de Contadores Públicos de Lima por la invitación a esta nueva sesión, estos temas que estamos brindando ahí con el Colegio de Contadores. El agradecimiento también a todos ustedes, un día, fin de semana, acá para el tema de compartir esos temas muy interesantes. Y bueno, a ustedes a su participación, muy agradecido, estimados amigos. Y si no hay una consulta adicional, con mucho gusto podemos apoyarlo. Gracias a todas las personas, gracias, muchas gracias por los saludos. Y bueno, esperando en una próxima oportunidad estar nuevamente con todos ustedes. Sí, van a venir más cursos acá con el Colegio de Contadores Públicos de Lima como estos temas. Hay muchos temas por comentar aquí más adelante. Bien, estimados amigos, entonces por mi parte, muchas gracias y muy buenas noches. El material va a estar siendo ubicado va a estar enviado por la organización del evento. No se preocupen por esa parte. Por mi parte, Richard Agapito, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias. Muy buenas noches con todos.